Bien. A ver, le hago la explicación de nuevo para la gente que tiene dudas y mientras tanto grabo, ¿sí? Para que les quede después. Como primera clase le definí el procesador texto que tiene el atributo que es privado, que es la cadena. Bien, tengo para instanciar, ¿sí? El constructor, que lo único que recibe es la cadena y la iguala al atributo. Tengo los métodos getter y setter, ¿sí? Y el método que a nosotros después nos va a interesar, que es el palabras, ¿bien? Que es a esa cadena la rompo por los espacios en blanco. ¿Qué me devuelve esta? Split es justamente un arreglo de string con esa cadena, que en este caso es el atributo, partida por, en este caso, un espacio en blanco. Bien, hagamos un repaso de lo que le estoy dando en la ventana. Bien, en la ventana, ¿sí? Es una extensión de JFrame, es decir, es una ventanita. Y tenemos lo siguiente, tenemos el contenedor de la ventana, ¿bien? Podemos definir el contenedor o podemos trabajar con el getContentPanel como siempre lo veníamos haciendo. En ambos casos es exactamente lo mismo, ¿bien? Cosas interesantes definidas dentro de esta clase ventana es el atributo texto y el atributo botón, porque justamente esos dos atributos me van a permitir a mí que el usuario, por un lado, escriba en el cuadro de texto, en el JText file, ¿sí? Y una vez que yo haga clic en el botón, tengo que capturar la información que tiene ese cuadro de texto, ¿sí? Procesar la cadena de texto y después crear las opciones, ¿no? Los radio buttons, uno por cada palabra encontrada. Ahora, particularmente, este getContentPanel yo lo voy a reestructurar, este contenedor, ¿sí? Y lo voy a definir con dos paneles. Es decir, que mi getContentPanel ahora va a quedar, ¿sí? Con un panel que es un panel superior, que va a tener el texto y el botón, y el panel inferior, ¿sí? Que voy a tener que después darle vida con los radio buttons. Bien, fíjense en que esto un poco nosotros ya lo habíamos trabajado los paneles, por ejemplo cuando Carlos les decía cuando hagan clic que vaya cambiando el color, ¿se acuerdan? Bueno, acá es siguiendo la misma estructura, ¿bien? Ahora particularmente no le vamos a cambiar el color, ¿sí? de fondo del panel, sino lo que vamos a tener que hacer es crear nuevos elementos que van a tener que ir agregándose a ese panel inferior, ¿sí? Que va a ser cada una de las palabras, ¿sí? En formato de componentes radio buttons. ¿Bien? Dentro de lo que es el constructor ventana, ¿sí? Tengo un tamaño predefinido y ahora sí, el contenedor, como le venía diciendo, va a estar asociado al getContentPanel. Bien, dentro de este contenedor, ¿sí? Lo defino como una grilla de dos filas y una columna, es decir, que voy a definir la grilla superior, ¿sí? La celda superior donde va a ir el panel superior, ¿sí? Y el panel inferior que va a quedar en la segunda fila. Bien, ahora particularmente, ¿sí? Como para que el constructor no me quede bastante largo, entonces estoy llamando al método armar superior, es decir que tengo que cargar toda la información que va a tener el panel superior, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que tener el panel superior? Tiene que tener, por lo pronto, el atributo que es el cuadro del texto y el botón. Y todos los elementos asociados para que cuando yo haga clic en el botón se dispare un evento, ¿no? Porque cuando hago clic sobre el botón, lo que tiene que pasar después es ese evento quedar asociado, ¿bien? ¿Cómo queda asociado eso? Es de la siguiente manera. El atributo simplemente lo instancio con un tamaño predefinido, lo mismo que el botón, ¿sí? Que en el caso de mío yo le puse aceptar o podría haber sido procesar o lo que sea. Ahora particularmente le voy a agregar, ¿sí? Un objeto de la clase oyente, ¿sí? Predefinido de antemano. ¿Y este oyente quién es? ¿Sí? Recordemos que podíamos haberlo hecho de dos maneras, ¿no? Extendiendo de JFrame y haciendo la implementación, ¿sí?
implements, ¿sí? El action listener, o directamente, como está definido en este ejemplo, con una clase oyente privada. Bien, fíjense en que esta clase oyente, ¿sí?, está implementando este action listener, ¿sí? Como es una interfaz, ¿sí?, básicamente lo que me dice la interfaz es tenés que darle el cuerpo a los métodos abstractos de la interfaz. ¿Cuál es el único método que tiene? Es el método actionPerformer. ¿Bien? Es decir, que cuando haga clic sobre el botón, y este botón va a estar asociado a este oyente, ¿sí?, inmediatamente lo que se va a tener que ejecutar es lo que está en este cuadro, ¿no? Si yo, por ejemplo, pongo system.out.println, ¿sí?, hola, bien. Si hago eso, entonces cada vez que haga clic sobre el botón, ustedes van a poder ver en consola que se está printeando esta etiqueta que es hola, ¿bien? Ahora, particularmente nosotros no necesitamos que se printee hola, sino que algo un poquito más complejo, que es procesar la cadena y generar los radio buttons, ¿bien? Si quieren, hasta acá, ¿sí?, pueden ir probando este código y es lo que se veía en el ejemplo, ¿no?, que es el cuadro de texto y el botoncito nada más. ¿Bien? ¿Por qué? Porque una vez que yo haga clic, lo único que en este caso va a estar haciendo es el printeo de hola y nada más. Bien, volviendo a lo que es ese panel superior, bien, dentro de este panel superior agrego el texto, o sea, el campo de texto, el botón, y el panel, ¿dónde va? Va dentro del contenedor. ¿Y quién era el contenedor? El contenedor estaba definido como el getContentPanel. Bien, es decir que ahora mi getContentPanel en la parte superior, ¿sí?, porque es una grilla de dos filas por una columna, ¿sí?, en el elemento 00, ¿sí?, ahora tiene el panel superior. Bien, ahí está un poco mejor. Me voy acá. Bien, me dice para qué es JextTestFile, ¿sí? Es el cuadrito de texto y 20 era el tamaño. Bien, era el tamaño que si yo le pongo, por ejemplo, 50, va a ser un campito donde yo pueda escribir un poco más grande. Bien, eso está en las diapositivas. ¿Sí? Eso está explicado, lo habíamos visto junto con lo que eran los JLevel también. Sí, o sea, si a ustedes les piden directamente que ustedes hagan la implementación, ustedes se sienten más cómodos haciendo un getContentPanel, lo hacen, no hay problema. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? En este caso, tenés por un lado la clase que es procesador de texto, bien, que va a recibir una cadena y después vos podés utilizar el método para partir esa cadena en palabras, ¿sí? Y lo que está faltando es justamente ahora hacer la creación de los radio buttons, ¿sí?,
donde cada opción, ¿sí?, que yo pueda tildar, bien, tiene que ser de la palabra, ¿no? Bien, ahora le muestro de nuevo. A ver si este es el video. Sí. Fíjense en que cuando... Ah, no, este no es. Perdón, perdón. Ahí está. Ahí le muestro. Fíjense que hasta ahora, ¿sí?, el código es lo siguiente. Acá no se llega a ver, pero hay un solo panel, que es el panel superior, que tiene el texto, que es el JText file, ¿sí? Alguien me preguntaba qué significaba el JText file en 20, es este tamaño, esta longitud, ¿sí? Si yo le pongo 30, seguramente que esto va a ser un poquito más largo, ¿bien? ¿Sí? Ese era el parámetro. Fíjense, después está en una de las clases que vimos con anterioridad, definiendo el JText file, porque es uno de los que nosotros generalmente utilizamos. Bien, ahora cuando yo hago clic, ¿sí?, en este caso tengo asociado el método porque ya está definido el oyente, pero ¿qué lo que tiene que hacer? Es lo siguiente, fíjense. Yo escribo y puedo escribir cualquier cosa, ¿no?, de cualquier longitud. Se me generó por cada palabra encontrada, que es 1, 2, 3 y 4, ¿sí?, eh, un, una opción de ese checkbox, ¿sí?, de ese radio button, perdón. ¿Ven? Por ejemplo, acá puse hola chicos de Po, entonces después puedo seleccionar una de esas opciones. ¿Bien? Entonces fíjense en que hasta ahora lo único que tienen ustedes es esto. Bien, ahora lo que está faltando, ¿qué es justamente darle vida a ese panel inferior, ¿sí?, con esa información que yo capturo una vez que hago clic. ¿Sí? ¿Se entiende ahora? Sí, Micaela, solamente hay que completar, ¿sí?, como para que el funcionamiento sea el que le estoy mostrando en el video. Fíjate que hasta ahora ni siquiera tenemos definido atributos que van a ser radio button, por lo tanto hasta lo tenemos que crear, ¿sí? ¿Sí? Entonces yo voy a definir un solo radio button, 2, 10, ¿cuántos necesito? Como va a depender de la longitud, ¿sí?, de las palabras que yo encuentre en esta cadena, ¿qué tengo que hacer? No me tengo que asegurar que sea, por ejemplo, un arreglo. Exactamente. Bien. Como yo no estoy seguro si van a ser 1, 2, 3 o 4, 20, 100, no voy a definir 100 por si acaso, ¿sí? Entonces, no me queda otra, ¿sí?, que definir los radio buttons, ¿sí?, como un arreglo, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez que yo haga clic, capturo la cadena. Como tengo ya una clase que yo le doy la cadena y me da las cantidades de palabras, las palabras, perdón, ¿sí?, entonces le digo, bueno, tengo un arreglo unidimensional de radio buttons, ¿sí?, ¿de qué longitud? Y bueno, va a ser la longitud de ese arreglo unidimensional. ¿Bien? Se entiende para dónde va, ¿no? Entonces ahora sí estamos volcando todo lo que aprendimos en un ejercicio que es bastante sencillo. Bien, entonces hagamos eso. Bien, fíjense, tengo lo que es
armar inferior, así como tenía el armar superior, ahora tengo que completar este método, ¿bien? Pero alguien también tiene que llamar a ese método. ¿Y quién es? Bien. Entonces, a ver, me voy a parar acá, así como tengo, ¿sí? El campo de texto, el botón y los paneles. También voy a definir, ¿sí? Eh, las opciones, que son los J, radio, botón, ¿sí? Como no sé cuántos radio button voy a necesitar, lo defino como, ¿sí? Como un arreglo unidimensional. Bien. Ahora, donde me preocupo es acá, ¿no? Seguramente que en este método, en el action performance, tendré que llamar al método armar inferior. ¿Bien? ¿Están de acuerdo o no? Porque cuando haga clic, ¿sí? Tengo que capturar la cadena y tengo que armar inferior. ¿Bien? ¿Cómo capturo la información de la cadena? Con getText5, exactamente. Bueno, algo parecido. ¿Sí? Me vengo acá y voy a crear directamente un objeto de la clase procesador de texto que va a ser la cadena y es igual a new procesador texto. Bien, y acá voy a decir lo siguiente: texto punto, bien, si mal no recuerdo es un get, sí, un get text, ¿sí? Fíjense en que como yo escribí y hice clic, entonces voy a crear un nuevo objeto que se llama cadena, que es el de la clase procesador de texto, y le estoy pasando por parámetro esa cadena. Bien, texto.getText. Bien, que getText me devuelve un string. Bien, para hacerlo más sencillo, le digo armar inferior y le paso la cadena. Bien, acá debería definir, ¿no? ¿Cómo sería? Sería algo así, procesador texto cadena. ¿Está bien así? A ver qué dicen. Bien. Bien, armar inferior. Bien. Es más, para ir limpiando un poquito, voy a traer todas las palabras. Es igual a cadena y el método, ¿cómo se llamaba? Palabras. Bien. Acabo de definir un arreglo que va a contener string, que van a ser las palabras que yo estoy obteniendo de esa cadena que acabo de traer del atributo texto.getText. ¿Bien? Ahora recordemos también que yo tengo definido este, este arreglo unidimensional de radio buttons. ¿Bien? Por lo tanto, no le podría decir en este punto, hacer la instanciación y decir, en este punto yo ya sé cuántos radios button necesito. ¿Lo sé o no lo sé?
Chicos, ¿sé o no sé? Hola. El tamaño del arreglo que acabo de escribir, ¿bien? Exactamente. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir opciones es igual a new j radio buttons y ahora le digo la cantidad y la cantidad es palabras.len. ¿Bien? Que es la cantidad de palabras que tengo en mi arreglo. ¿Bien? Bien. Siguiendo como lo tenía al armar superior, fíjense que yo tengo que instanciar el panel inferior en este caso, ¿sí? Y después ir agregándole cosas, ¿no? Bueno, eso también lo vamos a ir haciendo. Fíjense en que también el código que nos están dando nos ayuda también a entender un poco para poder completar lo que está faltando, ¿no? El panel que se llama inf de inferior es igual a new gpanel, bien, y además el inf va a tener un set layout que va a ser también un flow layout. Bien. ¿Qué más necesito? Necesito algo más. Hasta acá, ¿se entiende? A ver. Perfecto, bien. Bien. Para ayudarnos un poco, si yo tengo que, si bien ahora le estoy diciendo cómo instanciar el tamaño, ¿no?, del arreglo unidimensional, por ejemplo, para los radio button también yo le tengo que pasar la cadena que va a ser el texto que va a estar asociado, el botoncito, ¿no? El cosito para que yo pueda seleccionar. Bien, ¿qué tengo que hacer entonces? Recorrer cada una de las palabras, ¿bien? Y que va a comenzar en 0, y menor que palabras.len, y que vaya en 1, ¿no? Bien, bien, ok, opciones en la posición y es igual a que tengo un arreglo unidimensional. Dentro de cada posición y tengo que meter ¿qué? Porque en este punto, si yo quiero leer lo que tiene opciones en la posición y válida, lo que tiene es un null. Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner ahí? Bien, Sergio. Fíjense en lo que dice Sergio, ¿no? Estaría tentado a decir que en opciones y va palabras de y, pero si lo pienso es cada elemento de mi arreglo opciones tiene que ir un radio button. Y si yo digo palabras de i es un string, entonces está mal. Bien, tengo que instanciar un radio button con el texto que es palabra de i.
Bien. Instancio un radio button con el texto de la palabra en la posición I. Bien. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Ok. Bien. ¿Qué más tengo que hacer? Fíjense en que como también acá estoy viendo que creo el texto, creo el botón y después lo agrego al panel, ¿sí? Entonces acá también querría hacer lo mismo, que es inf punto, o sea que en el gpanel, bien, agrego que opciones de bien, eso es todo. O está faltando algo. Fíjense en que estoy agregando elementos a un panel, pero estaría faltando también ahora al contenedor agregar ese panel, ¿no? Por lo tanto, en el contenedor, que ya tiene un panel superior, ahora le voy a agregar el panel inferior. ¿Bien? Listo. ¿Preguntas? Agregar el botón al panel. ¿Qué falta? Sí, agreguen en después. Sí. Bien. En realidad, si lo corremos al código hasta ahora, van a haber dos problemas. Bien. El problema más grave es que ustedes van a poner 1, 2, 3, 4 o lo que quieran escribir y cuando hagan clic en el botón aceptar, no va a pasar nada. ¿Sí? No va a pasar nada. ¿Sí? Porque una vez que yo ya le dije a la ventana set visible igual a true, ¿sí? Tengo que ver de qué manera tengo que hacer, si se quiere, que la actualice. Bien, porque hasta ahora, ¿sí? Así como está, no va a provocar ningún efecto, ¿no? Como el que nosotros queremos que se ponga visible los radio buttons. Bien, ¿cómo se soluciona eso? Es simplemente diciéndole, ¿sí? Haciéndole una especie de repaint. Bien, en este caso, ¿sí?
nosotros le vamos a decir set visible igual a true. Bien. Y en este caso sí se va a ver el cambio una vez que yo haga clic. ¿Sí? Fíjense en que uno estaría tentado a decir algo así como un repaint que existe en Java, pero diciéndole de nuevo que haga un set visible el gFrame, entonces vuelve a mostrar con la información que nosotros le acabamos de incluir, que es el panel inferior. Bien. El segundo problema es... Disculpe, profe, entonces el set visible sería como un clear y refine. En realidad, no. En realidad O sea, no. Por, por- donde el programa llegue a esa línea de código, cada vez que lea esa línea, reimprime los datos, digamos, la ventana. en realidad no lo reimprime porque lo único que vos estás haciendo es seteando la visibilidad. ¿Sí? Por lo tanto, todos los elementos nuevos que habían quedado ocultos, ¿sí? Porque no estaban en primer momento, ahora vuelven a aparecer. ¿Sí? Y Ah, eso significa que todo lo que yo haya escrito en el cuadro de texto sigue estando. Por lo tanto, ni siquiera es un repaint. ¿Bien? Eso como primera medida y se lo soluciona, y por lo menos yo lo solucioné así y funciona bien. Ahora, el problema más grave es que me va a aparecer cada una de las opciones del radio button porque están bien, ¿sí? Porque fui creando un radio button por palabra que tiene la cadena, pero el problema es que cuando yo haga clic en una de las opciones, siempre van a quedar tildadas como positivas. Es decir, que si tengo cuatro opciones y hago clic sobre las cuatro opciones, las cuatro van a tener el tilde, el negrito. Y en realidad lo que uno está buscando es que yo pueda seleccionar una de esas opciones. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque de hecho es tan incómodo que una vez que yo le haga clic no le puedo destildar ese clic. Queda marcado para siempre. Por lo tanto, ni siquiera es un checkbox, sino que ya es algo que quedó incompleto. ¿Bien? Está funcionando, pero una vez que yo hago clic, ¿sí? Me queda seteado en el checkbox, ¿sí? El radio button, pero sin la opción de poder cambiar, ¿no? Y peor que yo lo que necesito es que sea una opción de todas las que se pueden elegir. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Alguien se acuerda? Exactamente. Agrupando. Agrupando, exactamente. Lo que vamos a hacer es agrupar todos los radio button en un grupo para que después se pueda elegir entre una de todas esas opciones. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se hace eso? Es así como definí un radio button, voy a definir un button group, un grupo. ¿Bien? Ok. Y ahora cuando vaya a armar el inferior, grupo es igual a new un button group. Bien. Ahora, una vez que yo crea esta opción, ¿sí? La voy a agregar dentro del grupo. Grupo.add opciones de. Y eso es todo. Y con eso podemos ya tener, ¿sí? Eh,
poder seleccionar una de las opciones que se me están generando en esa lista de radio buttons. Bien, fíjense en que eso es interesante porque como yo no sé cuántos radio buttons voy a tener que generar, entonces lo resuelvo con un arreglo. ¿Bien? Y particularmente con un arreglo unidimensional, ni siquiera con un array list. Entonces fíjense en qué copado que quedó. Y en cuanto a forma, queda bastante parecido a lo que era el armado del panel superior, ¿no? Que eso ya estaba armado también. ¿Bien? Bueno, como para que también... Profe, una consulta, ¿qué es lo que hace exactamente el group button, el bottom group? bien. eh, Ahí te muestro un cachito. Fíjate que cuando se lanzan cada uno de los radio buttons, fíjate que es la pelotita sin marcar, ¿no? En este caso no hay ninguna marcada. ¿Bien? Cuando yo hago clic, ¿sí? Acabo de seleccionar la primera opción que es uno. ¿Bien? Bien. Si yo no utilizo ese button group, o sea, la agrupación de botones, ¿sí? No va a tener ese funcionamiento de que seleccione una de todas estas opciones. ¿Sí? A medida que yo vaya haciendo clic en cada una de las opciones, ese botoncito va a quedar oscuro. ¿Sí? Y no va a ir saltando uno por uno, así como está haciendo ahora. Sino va a quedar en negro, va a quedar en negro, va a quedar en negro, va a quedar en negro. ¿Bien? Y si yo vuelvo a hacer clic, va a seguir en negro, significa que esa opción va a quedar tildada para siempre. ¿Bien? Entonces, como yo necesito que sea una de todas esas opciones, entonces por eso utilicé el button group, ¿sí? Y agrupé todos los radio button en ese grupo genérico. Por lo tanto, cuando voy a querer hacer clic, ¿sí? Puedo elegir una de todas esas opciones. Ahora sí. Sí, o sea, sí entendí lo que hace gráficamente, pero quería saber cómo es que lo aplica, o sea, cómo trabaja. Ah, porque, a ver, vuelvo a compartir. O sea, la parte teórica, digamos. Sí, sí, entendí que lo Sí, hizo, sí, pues. sí, sí. La parte teórica es que fíjate que yo tengo un grupo, ¿sí? Y después, así como le voy agregando esas opciones a un panel, le voy agregando esas mismas opciones al grupo nada más. Entonces, fíjate que porque yo podría tener un formulario donde tengo radio buttons para una opción A y después abajo radio buttons para otra opción diferente. Entonces, como para que todo queden agrupados sobre un mismo atributo, por ejemplo, ¿sí? Lo agrupo dentro de este button group. ¿Sí? Si yo no trabajo con los button group, significa que cada radio button que defina va a ser independiente. Entonces, por eso, cuando hago clic, queda seleccionado. ¿Bien? Ah, ok, Sí. gracias. Bien. Bien. Fíjense en que esto está interesante porque esto lo saqué de un parcial, no sé, creo que fue no del año pasado, del anterior. Y tenían que completar solamente ese botón, ese panel inferior.
Bien, ¿alguna duda? Profe, mientras estaba estudiando vi que se ocupaba el SSET Select Files en uno de los ejercicios que subieron en los comprimidos y justo era para esta parte de los radios botón y los comprimidos. ¿Qué es lo que hace en realidad ese método? Está buena la pregunta. Fíjense en si se acuerdan, fíjense en que cuando yo creé cada una de las opciones en el radio button, ¿había alguna opción marcada por defecto? No había, ¿no? O sea, una vez que yo hacía clic sobre uno, recién aparecía la pelotita negra. Bien. ¿Qué se hace si se quiere uno que la opción sea obligatoria, una de las que yo le estoy planteando, es seleccionar una de esas opciones por defecto? En este caso es sec select, es decir, que esa opción es la que va a aparecer por defecto seleccionada la primera vez. Después en ejecución yo la puedo cambiar, ¿no? Por otras opciones, pero puedo decir, por ejemplo, el set select en una opción que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, eh, yo le digo, bueno, estoy cargando eh, el formulario de alumnos del departamento de informática, ¿sí? Y le digo a la persona, le digo, bueno, localidad donde vive, y por defecto seguramente que voy a poner Salta Capital porque creo que la mayoría es de Salta Capital, ¿sí? Eso no quita que la persona que venga de Jujuy cambie la opción de Salta Capital por justamente Jujuy, ¿bien? Pero ahí yo ya me evito de tener que seleccionar una, sino que dejar una por defecto. ¿Se entendió, Esteban? Sí, es decir, que del grupo de botones que se puso ahí, ninguna está seleccionada por Es defecto. exactamente, no está ninguna. Fíjate Perfecto, que en el videíto aparecen todas en blanco, significa que ninguna está seleccionada por defecto. gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno chicos, entonces le estoy subiendo el código, ¿sí? Y nos estamos viendo el miércoles entonces. Recuerden que el miércoles es el segundo parcial, ¿no? Profe, Sí. tengo una duda respecto al ejercicio 6 de la parte 2 del libro. ¿Cómo hacemos para leer la información de los usuarios en un archivo de texto? Perdón, ejercicio 6 ¿de qué? Del TP, de la segunda parte del TP de interfaz gráfica. A ver, dame un segundo. Ejercicio 6 me dijiste, ¿no? Sí, la segunda parte. Ah, bien. Directamente lo que podés hacer es crear un archivo de texto, ¿sí? Que tenga solamente dos columnas, ¿sí? El usuario y la contraseña. Entonces cada fila hace referencia a un usuario diferente. Entonces cuando vos ingresas tu usuario y tu contraseña, llevas esa información y vas leyendo por fila desde tu archivo de texto para ver si coinciden. Sí, ¿y cómo quedaría el archivo? ¿Cómo se lo leería? ¿Sería un text field, un área de texto o algo por el estilo? Sí, un punto .txt nada más y con eso ya sería suficiente.
lo que sería importante es que cada fila de ese archivo de texto sea un usuario, ¿no? Por ejemplo, a ver, Ismael, usuario, contraseña 1234, ¿sí? La siguiente línea, Nocera, Malote, y así. Entonces leo la primera, como sé que va a estar separado por un espacio en blanco, entonces ya parto esa cadena, le hago un split, bien, y ya tengo como en la primera posición que es el usuario y la segunda la contraseña, y voy haciendo la comparación con lo que me ingresaron. ¿Sí? Un archivo de texto chiquito nada más. Perfecto, profe. Respecto al parcial, algo, ¿A cuál parcial? el del miércoles. Ah, bueno, justamente que a mí me toca la parte de interfaz de usuario, va a tener